alabanzas a nuestro Dios, que se gocen oírlas. Porque mis hermanos, preparamos entonces nuestro bolígrafo, nuestro papel, lo que tengamos a mano, y nuestro hermano Rolando Rovira tiene el estudio de esta tarde. Muy buenas tardes, amados hermanos, qué alegría verlos a cada uno, rogando a nuestro Dios que bendiga a todos inmensamente. Bien, hermanos, como dijo nuestro hermano, hemos venido hoy a estudiar la palabra como cada semana, como cada miércoles, como cada viernes, tratando de poder extraer de las páginas de la Escritura toda esa sabiduría con la que Dios está transformando constantemente nuestra vida. Lo que Él espera de nosotros es que podamos producir el fruto del Espíritu, pero ese fruto no se produce automáticamente, se produce a medida que nosotros nos estamos alimentando, a medida que nosotros estamos sustentando nuestra vida espiritual con la palabra. Esa es la forma de poder estar fructíferos, de poder dar a Dios el 100% de todo lo que Él espera de nosotros. Vamos a retomar entonces nuestro estudio donde lo dejamos la semana pasada, el capítulo 2. Cerrábamos los últimos versículos en la lección anterior y hoy quisiera que nos enfocáramos en las lecciones prácticas que tiene esta sección de la Escritura. Vamos a leer nuevamente, por favor, esta sección que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a leer, por favor, desde los versículos 7 y 8 del capítulo 2 de Filipenses. Por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué se despojó a sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué se despojó a sí mismo? ¿Qué aprendimos en las lecciones anteriores? ¿Por qué, hermano Juan? Lo veo con el ánimo. ¿O le estaba dando? Bueno, hay otro versículo que dice que Dios hizo obra para enriquecernos a nosotros. Terminando a él, se despoja de lo grande que es él. Entonces toma forma de siervo y se semejante a nosotros. Despojamos, tomando un lugar. Pero ¿qué lo llevó a él a tomar esa decisión? La situación que dice Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, porque él sabía que Dios sabía que nosotros como humanos íbamos a fallar. La única manera de rescatarnos es enviando a su Hijo por amor a nosotros, para darnos salvación. Comprender por qué Jesús se vació, se despojó de su antigua gloria y tomó el delantal de siervo, siendo obediente hasta la muerte, debería motivarnos a todos nosotros a seguir sus pasos en todo lo posible. Han pasado 2 semanas desde que se han puesto de pie acá adelante, hermanas que han reconocido sus faltas y han pedido perdón a Dios y también a sus hermanos. Ese es un paso que no es para nada fácil. Pedir perdón, reconocer que nos equivocamos, nuevamente ponernos al servicio de Dios, es la más grande decisión que podemos tomar, como cuando nos convertimos. Y pedir perdón porque nos hemos equivocado, cada uno de nosotros, hacerlo allá en la intimidad de nuestra habitación, pidiéndole perdón específicamente a Dios, o cuando tengo un desacuerdo personal, pedirle perdón directamente al hermano en esa privacidad entre él y yo, no se compara con hacerlo aquí adelante. Pero pedir perdón, corregirnos o ser corregidos no tiene nada que ver con la decisión que tomó Dios
de hacerse hombre, de vivir en la humildad, como entendemos el término humildad en la parte de no poseer riquezas, de no poseer estatus social, y de vivir con todas esas limitaciones y carencias, incluso, como hemos ya mencionado, ser considerado uno más, pero hasta menos que uno más, porque como dice Isaías 53, al final se le menospreció y se le despreció. Estar dispuesto a pasar por ello por nosotros. Entonces, ¿cómo no iban a estar dispuestas, por ejemplo, las hermanas a decir, sí, no es para nada fácil, no es para nada fácil pararse frente a un grupo de personas y decir, me equivoqué, perdónenme, no es nada fácil. Y llevará un proceso en el corazón y la vida de cada una, ir restaurando, ir reconstruyendo la relación con todos, principalmente con Dios, a través de ese fruto que va a ir dándose en la vida de cada una de ellas, a través de lo que vamos aprendiendo, vamos reforzando de la palabra de Dios. Pero tomando ese ejemplo, hermanos, de cada una de ellas, les vuelvo a repetir, para nosotros los hombres eso puede parecer humillante, eso es como que soy menos que los demás, como si ellos fueran más que esta persona que está aquí. No lo haré. Y a veces cuando tenemos los desacuerdos entre nosotros pasa lo mismo. Pero Él nos dio ejemplo de que por amor, se puede uno despojarse de todo aquello que considere grande, que considere algo, como menciona el término luego, a qué aferrarse en cuanto a en el caso nuestro sería a veces a nuestro orgullo, en cuanto a nuestra mala actitud para algunas cosas, nuestras concepciones erróneas sobre la vida y sobre los demás. Abandonar eso, dejar eso y ser obediente ante el Señor es la lección que nos da Cristo. Cristo se despojó a sí mismo para mostrarnos cómo es Dios. Fue necesaria la vida terrenal de Jesucristo y su muerte para explicar a la humanidad cómo es Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 18 habla de que Él le ha dado a conocer. El término allí significa guiar, mostrar el camino, desplegar, narrar, declarar, o como ya vimos en Juan 14, 6 al 9, si lo conocemos a Él, también hemos conocido al Padre. Pero ¿qué vimos en Jesús? ¿Qué vimos en Jesús? Vimos arrogancia, vimos en Jesús malos modos, vimos en Jesús el abuso, vimos en Jesús el irrespeto, vimos en Jesús a alguien atrevido, revoltoso, como incluso le terminaron acusando de sedicioso o rebelde ante la autoridad civil. ¿Era eso Jesús? Para nada. Dice la profecía que incluso la paja tan débil como es, y Él no la iba a partir, no la iba a quebrar. Y el pábilo que apenas está humeando, Él no lo iba a terminar de apagar. Él venía para ayudar a los oprimidos, Él venía para liberar a los cautivos, Él venía para ser médico de los enfermos, o dicho en una sola expresión, Él vino para servir. Y servir hasta el punto, como dijo nuestro hermano, de dar el mayor servicio que se podía dar a la humanidad. ¿Y cuál fue ese? ¿Sanar a los enfermos? Ese fue el mayor servicio que Jesús dio a la humanidad, porque las denominaciones te hacen ver que ese es el mayor beneficio. Te invitan a sus campañas, te invitan a su congregación para que seas sanado. Entonces, aparentemente ese fue el principal acto de servicio de Jesús, según ellos. Por otro lado, te dicen que si te unes a ellos, vas a prosperar, vas a ser una persona que va a ser exitosa en los negocios, que va a tener solvencia, y que esto también se siembra, obviamente, haciendo que el pastor primero sea muy solvente y tenga una cuenta de bastantes ceros a la derecha, para que empiece a venir también tu prosperidad. Pero sabemos que traernos riquezas o solvencia económica no fue el acto de servicio que Él vino a dar, sino dice el texto
haciéndose obediente ¿hasta qué punto? Hasta dar su vida. Nuestro Señor en su forma humana fue el perfecto reflejo de Dios. Él estaba desde el principio con Dios y era Dios mismo. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Como la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y al mostrar al hombre quién era el Padre, ya citamos Juan 1:18, Cristo nos muestra varias cosas de Dios. Por ejemplo, nos muestra, según Mateo 11:28 al 30, por favor, que Dios es invitador. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Alto y claro, por favor, algún hermano o hermana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no va a imponer a nadie. Él no está forzando a nadie. También los denominacionales te dicen que el Espíritu Santo entra al corazón de una persona y lo fuerza a creer, lo fuerza a ser cristiano, que ya está en una lista, quiera o no, ya está en una lista para ser hijo de Dios. Pero eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que Él nos está invitando y que no hay acepción de personas, porque dice que invita a ¿cuántos? Venid a mí, todos. También nos dice que Dios es amor. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 2. Vamos a tener nuestras Biblias listas para encontrar estos pasajes y poder avanzar en cada uno de estos puntos. Efesios 5, 2 y luego también vamos a leer un texto en Juan capítulo 11, versículo 3. Primero Efesios 5, 2 y luego Juan 11, 3. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios y olor fragante. Amén. Ahí está nuevamente repitiendo los conceptos del apóstol en el capítulo 2 de Filipenses, que son: Él por amor se entregó a sí mismo por nosotros, porque nos amó. Y dice Juan 11:3, hablando acerca de Lázaro, dice que las hermanas mandan a buscar a Jesús y le dicen a Jesús, ¿cómo identificaron ellos a Lázaro delante de Jesús? ¿Recuerdan? Cuando le quisieron avisar que Lázaro había enfermado, la frase que ellas usan es clave. Dice, el que amas. Y luego en el 36, cuando los judíos ven cómo reacciona Jesús a la muerte de Lázaro, dice, mirad cómo le amaba. Él mostró amor y así nos mostró que Dios es amor. También nos mostró que Dios, hermanos, a pesar de que podría olvidarse de nosotros, nos busca. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Justamente Jesús dice estas palabras cuando va en medio de una multitud y un hombre se sube a un sicómoro y está allá arriba, donde no sé si la gente lo veía o no, porque era pequeño y además estaba allá arriba entre aquellas ramas. Pero dice que a pesar de ello, cuando Jesús va caminando, lo ve, lo encuentra. Y en ese contexto, Jesús dice luego, Lucas 19:10, Como el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. lo que menciona el hermano. Uno solamente busca aquello que es verdaderamente valioso para uno. ¿Es así? Dice Jesús también, allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es así. Nosotros no buscamos en vano. Si buscamos algo o buscamos a alguien constantemente, a pesar de cualquier consecuencia que eso pueda traer, estamos diciendo con nuestras acciones que ese alguien o que ese algo es nuestro tesoro.
Podemos decir con la boca otra cosa, pero lo que estamos buscando constantemente es nuestro tesoro, es a lo que le damos valor. Por eso va a decir también en este libro de Lucas, en las diferentes parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida, el gozo que daba encontrar aquello que se había perdido. Termina luego con la historia del hijo pródigo y aquella alegría del padre. Y nos muestra entonces Jesús a un Dios que no es ese Dios que no está interesado en nosotros, que está tan airado por nuestros pecados, que no quiera saber de nosotros, sino al contrario, que es movido por misericordia y nos busca. ¡Qué honor! ¡Qué honor que el Todopoderoso, el Omnipotente Dios nos busca a nosotros, que en comparación con Él somos tan insignificantes! De hecho, somos hasta un poco menor que los ángeles, y a ellos no los ha buscado, nos ha buscado a nosotros. También nos dice Jesús a través de su vida, de su obra, que Dios es compasivo. En Lucas capítulo 7, versículo 13 dice que cuando ve llorando, ve sufriendo a aquella viuda que le pedía que resucitara a su hija o su hijo, al verla sufriendo, dice que Él se conmovió. También encontramos en la vida de Jesús que Dios es un Dios perdonador, porque aún clavado en esa cruz, y cuando minutos antes esos dos criminales habían estado insultándolo, uno de ellos recapacitó y le dice, ¿recuerdan? ¿Qué le dice uno de ellos que recapacitó? Acuérdate cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ¿estamos leyendo la Biblia todos los días? Hace unos días atrás yo les preguntaba textos y me los decían de memoria. Ahora puede pasar que tienen temor o no están leyendo tan frecuentemente como estaban leyendo. Así que vamos a ponerle dinámica a esto, ¿verdad? Lucas 23:34. Jesús le perdona. Y Jesús también pide en esa oración que hace desde la cruz que Dios le dé una oportunidad a aquellos que estaban burlándose de Él, que le habían maltratado y que estaban allí frente a esa cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas personas pudieron tener su oportunidad cuando se abrieron las puertas del reino y se ofreció el perdón. Por eso el apóstol Pedro, cuando predica en Hechos 2, le dice: a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, ese que ustedes entregaron por el anticipado conocimiento de Dios, ese que ustedes desecharon, ese que ustedes trataron como un criminal, Él, hoy, si ustedes creen y se arrepienten y se bautizan en su nombre, recibirán ¿qué? Hechos 2:38, perdón de pecados. Ese Padre, perdónalos, no era incondicional. Debían ellos obedecer el Evangelio, pero aún habiendo matado al Hijo de Dios, podían ser perdonados, y fueron perdonados como 3,000 personas. ¿Quién puede cometer un crimen hoy más grande que ese? Entiéndase grande, ¿no? En el impacto, en las implicaciones. ¿Quién hoy puede decir: yo he hecho algo que es tan terrible que ya Dios no me puede perdonar? ¿Alguien podrá hacer algo hoy peor que matar al Hijo de Dios? ¿Que escupirle, que golpearle, que clavarlo en una cruz? Pero aún esas personas tenían la oportunidad de ser perdonados. Dice Romanos 5:8 que deberíamos saberlo de memoria. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió. Ahora sí. Aún faltaron algunos, pero vamos a tratar de aprendernos ese texto. Ya saben lo que les voy a decir. Vamos a imprimirlo, vamos a escribirlo, lo ponemos en algún espacio que le quede todavía a usted del espejo. Si necesita uno más grande, hable, que de alguna manera se lo conseguimos. Y ahora pone allí, Romanos 5:8.
Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Jesús con su vida, con su enseñanza, con la labor espiritual que hace, nos dice en esencia, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si hubiera solo uno de nosotros a quien amar. Somos miles de millones a través de la historia, pero Dios nos ama a cada uno como si solo fuera uno a quien tuviera que amar. No ama a unos más y a otros menos porque son demasiados. O amó primero en los primeros siglos a los primeros hombres, pero ya hoy no, porque el amor se ha desgastado, porque el amor se enfría con el paso del tiempo. No, en el caso de Él, sigue amando de manera perfecta y ama a todos como si solo estuviera amando a uno solo. Cristo se vació de sí mismo para demostrar que Dios es accesible para el hombre, porque dice en Hebreos 10:20 que a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, nos abrió un camino nuevo y vivo. Además, en 1 Timoteo 2:5 nos dice que aún sigue haciendo una labor clave para nuestra redención, y es que Él sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. El apóstol Juan va a decir también en su primera carta y primer capítulo y el capítulo 2 que si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar por la sangre de su Hijo, y que si hemos pecado, abogado tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Como el hombre no tiene un sacrificio que pueda presentar que sea aceptable ante la justicia de Dios para saldar la deuda por el pecado, Jesús, dice 1 Juan 4:9, se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Es decir, en el sacrificio que calma la ira de Dios, que satisface la demanda de la justicia de Dios. Si solo yo puedo traerle perdón a ellos, lo haré. Estoy dispuesto a ser obediente hasta la muerte, aunque sea muerte de cruz. Por eso, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:19, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿En quién? En Cristo Jesús. No en Ellen White, no en Joseph Smith, no en el Ángel Moroni, no en los Mesías modernos. La reconciliación del hombre con Dios es en Cristo Jesús. El hombre es reconciliado, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:16, en un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia de Cristo, sigue siendo el Señor. Ese único cuerpo es el grupo de los salvos. Y dice la Escritura que para venir a cumplir esa misión de establecer esa iglesia, de tener ese cuerpo en el cual podría unir a los hombres, salvarlos, redimirlos, nació de mujer en el tiempo que estaba planificado por Dios, para que hoy día, el que nació de mujer, como cada uno de nosotros, pudiéramos nacer, pero espiritualmente, de nuevo, de las aguas del bautismo, o como lo dijo él en Juan 3:3-5, nacer del agua y del Espíritu. Los que hemos pasado por ese proceso espiritual, ahora somos hijos de Dios y gozamos del amor de Dios. Ese nacer de nuevo nos pone en Cristo, y ponernos en Cristo nos da acceso a Dios, pero aún estando en Cristo, en su cuerpo, podríamos perder el acceso. Obviamente no es mi tema hoy, pero podríamos perder ese acceso si no somos fieles. Por lo tanto, la Biblia dice que debemos también nosotros andar como Él anduvo. Cristo vino a mostrarnos cómo es Dios, cuánto amor, cuánta misericordia tiene por cada uno de nosotros o para cada uno de nosotros. Y en ese amor hemos podido conocer la verdad, conocer el Evangelio, ser perdonados y llegar a formar parte del grupo más selecto, más especial, la nación santa, la nación adquirida, el pueblo de sacerdotes,
Pero, estando allí, podríamos perder acceso si nosotros, como dice el apóstol Juan, no andamos como Él anduvo. Él nos enseñó cómo es Dios, pero no solo para satisfacer una curiosidad o para que nos volviéramos teólogos, eruditos en cuanto a explicar a Dios, sino para que viendo cómo es Dios, nosotros también aprendamos a ser como Él. De hecho, recuerde que esta sección de Filipenses comienza con: haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Entonces, de eso se trata. Por eso les decía que aunque entrando a Filipenses 2, sobre todo del 5 al 11, hay una sección allí bastante profunda y hay que hablar, ayuda mucho a hablar de ciertos términos griegos y explicar el alcance de la encarnación y hablar de todos esos términos relacionados con la teología. Todo eso es sumamente interesante, es importante, pero todo eso quedaría vacío en la vida de alguno de nosotros si solo lo dejamos allí. Qué bien. Qué bien que Cristo fue así, qué bien que Él vivió así, qué bien que actuó así, pero se nos olvida que la sección empezó diciéndonos: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros?, pregunta el profeta Miqueas. Bueno, espera que tengamos fe obediente. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que galardona a los que le buscan, ¿verdad? Parafraseando. 2, debe tener un corazón arrepentido, porque Jesús dijo en Lucas 13:3: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O dijo en Hechos 17:30 que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que debemos hacer la buena confesión de su deidad, como la hizo el eunuco allá en Hechos 8:36, como la manda el apóstol Pablo allá en Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Espera, hermanos, que nosotros seamos bautizados para el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O como le dijo Ananías a Saulo, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Las denominaciones te van a decir que los pecados se lavan levantando la mano y diciendo: yo te recibo, Señor Jesús. Yo pongo mi fe en ti como el Salvador. Y ya, quedan lavados tus pecados, porque te dicen que a partir de ese momento eres salvo. Pero a pesar de que ya Saulo creía, Saulo reconoció el señorío de Cristo, Saulo estaba arrepentido, Saulo ni siquiera quería comer, no quería beber, no quería hacer nada, estaba arrepentido. Usted se imagina lo que esos días, todo lo que pasó por la mente de Saulo. Pero no fue hasta que, dice Ananías, te levantes y seas bautizado, que vas a lavar tus pecados. ¿Por qué? ¿Porque el agua es mágica, es milagrosa? No, porque así como en el caso de Naamán, nadie será sanado de sus culpas, de su pecado, hasta que muestre una fe obediente al mandamiento de Dios. Cuando Dios ve mi fe demostrada en obediencia, entonces me bendice. Dios derribó los muros de Jericó por fe, dice Hebreos. Sí, el motivo fue la fe. Pero ¿cuándo los derribó? Cuando Israel cumplió con todos los requisitos que Dios le dio. Tienen que durante 7 días hacer esto, cada día hacer esto sin fallar. Y el último día en particular tienen que hacer esto otro. Si lo hacen, vencerán. Y efectivamente, siguiendo estrictamente las instrucciones de Dios,
Cuando las cumplieron y no antes, no cuando creyeron, sino cuando esa fe la demostraron en la obediencia, entonces vino la bendición y los muros cayeron. Pues el pecado es lavado y limpiado solo cuando el hombre muestra su obediencia a Dios. Entonces, como dice Gálatas 3, 26 y 27, el bautismo, ese bautismo nos coloca en Cristo y allí viviremos en fidelidad, si queremos ir al cielo, hasta la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Ahora, también Cristo se despojó a sí mismo para mostrar que Dios es el amigo del hombre. Su identidad con la humanidad, su identificación con la humanidad, comenzó cuando nació en aquel pesebre, o fue puesto en aquel pesebre, o nació en aquel establo, y terminó cuando murió en aquella cruz. Durante todos esos años vivió bajo todas nuestras limitaciones. Lloró, tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo sueño y pudo sufrir agresiones terribles para luego finalmente experimentar la muerte. Ese es un proceso en el cual es idéntico a nosotros. Pero ya luego de que se levantó en su cuerpo glorificado, pues ya no está en esa condición, ya no está en esa carne de debilidad, ya no está en ese cuerpo que Dios evitó que se corrompiera, pero que era un cuerpo idéntico al nuestro. Ahora tiene un cuerpo, hermanos, de gloria, al cual dice la Escritura que si somos fieles, nosotros podremos aspirar a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cristo demostró que Dios quería ser nuestro amigo cuando se preparó a sí mismo para ser lo que dice Hebreos 2:17. Vamos a ese pasaje, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Cuando vamos por la calle y acontece un accidente, yo creo que todos nos impactamos, ¿verdad?, negativamente, y decimos qué terrible. Si podemos, ¿verdad?, ayudamos. Y si no podemos, si solo vamos pasando, vamos a suponer que solo vamos pasando y ya está la gente allí haciendo lo que tienen que hacer, pues uno se queda viendo allí a las personas, ve la sangre, escucha los gritos de dolor, ve la sorpresa también de los que están alrededor, un espectáculo terrible. Uno siente obviamente empatía hacia esas personas, o tiene empatía con ellas, siente compasión y bueno, en el momento piensa, ¿no?, cuán terrible es. Pero luego usted pasa, dígame si no, y usted sigue su vida en el día a día, como siempre, ¿cierto? Y quizás en el resto del día, usted no se vuelve a acordar de esas personas que se accidentaron allá en la Interamericana. Ya, lo vio y tal. Si hablamos, por ejemplo, del caso de nuestra hermana, que tiene que ver a personas quizás accidentadas todos los días, o está en un lugar donde quizás los pueda ver más frecuentemente que nosotros, pues en el momento verá, y como es cristiana, tiene compasión, ¿verdad?, todavía, porque su profesión la lleva a tratar de ser fuerte ante estas cosas, pero por el cristianismo, por su personalidad, verá las cosas y se conmoverá, verá niños y se conmoverá, sobre todo en su área, pero luego llega a casa y ve a su familia y quizás por unas horas se olvida un poco de aquellos niños y su situación, hasta que vuelve al día siguiente a enfrentar las situaciones. ¿Es así o me equivoco? ¿Sí? Vemos cosas, vemos en la televisión noticias y decimos qué terrible lo que está pasando allá. Mira a esos niños que están muriendo de hambre. Mira a esos niños que están siendo objeto de los depredadores sexuales, de los abusadores. Y mira esa guerra, qué terrible y tal. Pero al rato seguimos en lo nuestro, ¿no? Cada uno a lo suyo. Y no les estoy acusando, no se miren así, no se me vayan hoy con ese sentimiento de culpa. Es normal. Pero ahora le pregunto algo. ¿Qué pasaría
si ese mismo accidente de tráfico involucrara a personas de la congregación? ¿Qué pasaría si ese mismo accidente de tránsito involucraría a personas de nuestra familia? ¿Lo olvidaríamos igual? ¿Seguiríamos en lo nuestro igual? El dolor no se quitaría hasta que ese asunto se resuelva. Estaríamos con el alma pendiendo de un hilo, como dicen poéticamente, hasta saber qué ha pasado con nuestro familiar, y si está en el hospital, si va a sobrevivir, y cómo va a quedar, y qué dicen los médicos. Nuestra reacción es totalmente diferente. Pues en el caso de Cristo dice que, mire allá en Génesis 6, dice que a Dios le pesó en su corazón, porque vio al hombre corrompido totalmente. Pero hermanos, Dios luego se hizo carne, habitó entre nosotros, y dice este autor, fue en todo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Cuando usted y yo sufrimos un dolor que nos lleva a llorar profundamente, Cristo sabe por experiencia propia lo que es vivir eso. Juan capítulo 11. Cuando nosotros nos conmovemos, Cristo sabe lo que es eso. Lo vivió una y otra vez con las multitudes, a quienes veía necesitadas, dispersas como ovejas sin pastor. Cuando tenemos limitaciones, cuando estamos pasando necesidades, Él también las pasó. Cuando nos critican de manera injusta, cuando levantan falso testimonio contra nosotros, cuando nuestra familia nos desprecia por ser fieles a Cristo, Él sabe a nivel personal, como una experiencia personal, lo que es eso. Cuando aquellos a quienes alimentó, ayudó, resucitó a sus hijos, sanó a sus enfermos, expulsó los demonios de sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, y esas mismas personas luego le traicionaron. Incluso cuando su círculo más íntimo habla contra usted y usted se siente traicionado, traicionada, recuerde que en el Getsemaní, recuerde que allá en el Monte de los Olivos, ¿qué sucedió? El círculo más íntimo se quedaba dormido mientras que Jesús estaba en su lucha personal. Y cuando llegaron a arrestarle, ¿qué pasó con todos? Dejándole, huyeron. Lo dejaron solo. Y hubo dos que se fueron por allí detrás de él para ver qué pasaba. Pero el que estuvo allí, quizás más cerca, ¿cuál fue su actuar? Estaba allí calentándose con aquella fogatita, mirando, ¿no? Allí infiltrado todo lo que pasaba. Pero cuando lo descubrieron, cuando lo identificaron como un seguidor de Jesús, ¿qué hizo? ¿De quién estamos hablando? ¿Del apóstol Pablo? Del apóstol Pedro. Gracias. Y dice, ¿qué hizo? Le negó, y 3 veces. Entonces, un amigo sabe que en el camino pueden pasar muchas cosas con nosotros, con nuestra vida, pero está allí para nosotros de manera incondicional, y son seres humanos imperfectos. Dios es perfecto y decidió venir a ser semejante en todo a nosotros para mostrar que quiere ser nuestro amigo. Pero ya saben lo que dice la Escritura: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que haya en nosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.